La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. En nuestro programa de hoy vamos a conversar sobre el deporte más popular del mundo, que según la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que todos conocemos como la FIFA, es practicado por unos 270 millones de personas. Y claro, hoy vamos a conversar sobre fútbol porque el día después de la inauguración del Campeonato Mundial en Qatar parece que no es posible hablar de otro tema. Sin embargo, yo creo que considerando que hoy tenemos a unos invitados de lujo que van a saber entrarle al tema de otra forma, me parece que vamos a contar con una visión alternativa sobre este deporte. Nuestro programa de hoy se titula El fútbol a sol y sombra, y para conversar sobre este tema contamos con la presencia del artista visual Roberto Guerrero y el sociólogo Sergio Villena. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Jürgen. Gracias por la invitación, Jürgen. Es un gusto. Es un placer tenerlos acá. Vamos a comenzar con las presentaciones, como corresponde, como debería ser. Y voy a comenzar por Sergio, contándoles a quienes nos escuchan que Sergio Villena es sociólogo boliviano-costarricense, doctor en estudios de la cultura y la sociedad y profesor catedrático de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Es autor de Globalización, 7 ensayos heréticos sobre fútbol, identidad y cultura, que es un texto del año 2006, así como de la colonialidad del poder. Y aquí vamos a hablar un poco de estos juegos en relación con los títulos que son habituales en la obra de Sergio, que tiene como subtítulo Deporte y proceso de cambio en Bolivia, y es una publicación del año 2019. Sergio fue además director del Instituto de Investigaciones Sociales entre 2017 y 2021 y profesor en posgrados de la Universidad de Costa Rica, como la Maestría Centroamericana en Sociología, la Maestría en Artes y el doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura. Ha investigado y escrito sobre arte contemporáneo en Centroamérica y es responsable del proyecto de extensión cultural gráfica de protesta, Memoria Visual del Movimiento Estudiantil Costarricense Contemporáneo. Muchas gracias, Sergio, otra vez por estar acá. Gracias, Jürgen. Creo que podríamos comenzar hablando un poco sobre estas publicaciones dedicadas al fútbol, sobre la forma en la que surgió tu interés en investigar y escribir sobre este tema. Sí, la historia es larga, voy a tratar de ser muy sintético. Muchas gracias, eso se agradece. Lo intentaré. Bueno, el primer libro, Globalización, es en realidad mi tesis de doctorado, y lo que a mí me interesaba era la relación entre fútbol y nacionalismo. Y ese interés nació específicamente cuando yo me fui a estudiar a México. Ahí conocí varios costarricenses, acababa de pasar el Mundial del 90. Y el famoso Mundial del 90 entusiasmo en estaba este país, claro, muy fresco. Y bueno, era algo, digamos, que llamaba la atención, ¿no? Esa emoción de los y las costarricenses por la primera participación destacada, digamos, de la selección nacional en el Mundial de Italia 90. Cuando vine a Costa Rica por primera vez el 92, me encontré que todo el mundo hablaba del Mundial como si hubiera pasado el día anterior, digamos. Uh-huh. Y así después me vine a vivir a Costa Rica y el tema seguía, ¿no?
Entonces yo dije, me vine a vivir a Costa Rica, me casé con una costarricense, me vine a vivir a Costa Rica y de alguna manera necesitaba una clave de entrada a esta sociedad. Y me pareció que el fútbol podía ser una, ¿no? Decía, si no hablo de fútbol, ¿de qué hablo? Y ese fue tal vez el inicio de esa preocupación que tuve. Tenía algunos amigos que habían escrito sobre sociólogos o gente de ciencias sociales, humanidades, que había escrito sobre fútbol. Obviamente tenía un bagaje cultural. Uno es futbolero como es cristiano, digamos. Hay un ambiente cultural envolvente, en el cual uno está inserto y de alguna manera uno siempre está en contacto con ese tipo de creencias o aficiones, digamos. Entonces, decidí escribir un pequeño artículo más para mí, para autoesclarecimiento, digamos, que otra cosa. Se lo pasé a algunos amigos, como que les gustó, me propusieron publicarlo, lo publiqué y bueno, el resto es historia porque ahí empezó, digamos, una bola de nieve. Una bola no de nieve fútbol, pero de nieve. Que hasta ahora no termina, ¿no? Claro. Voy a presentar a Roberto brevemente y así ya iniciamos la conversación. Roberto Guerrero es artista, investigador, profesor universitario y gestor cultural. Cuenta con una licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica y una maestría académica en Artes de esa misma universidad. Es profesor de las escuelas de fotografía y animación digital de la Universidad Veritas y sus áreas de investigación, gestión y trabajo artístico han sido el arte contemporáneo, la historia de la fotografía, las temáticas de género y las disidencias sexuales. En el año 2016 recibió el Premio Nacional Francisco Amiguetti en Artes Visuales por la exposición individual Vergüenza Ajena. En su obra artística, Roberto ha desestabilizado las representaciones de la masculinidad hegemónica al conectar los imaginarios del fútbol y la identidad nacional con la desobediencia sexual. Y obras como El futbolista delicado de la Tricolor, Últimos implementos deportivos para un futbolista delicado, esta obra que tiene un título largo y muy sugerente del año 2005, así como Rito de Paso, Tránsito rápido y suave hacia el otro equipo, que es una obra del año 2015, justamente abordan el tema del fútbol y se han exhibido en el Museo de Arte Costarricense, en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, en el Palais de Tokio, en París, en la Galería Rowling Hall de Manhattan y en el Pérez Art Museum de Miami, por ejemplo, entre otros espacios. Roberto, otra vez bienvenido. Creo que ahora sí, para habilitar la conversación, sería muy interesante, un poco en el mismo sentido en el que le preguntábamos a Sergio, que nos contaras sobre las motivaciones que están detrás de esta obra que hemos mencionado inicialmente, El futbolista delicado de la Tricolor. Bueno, Jürgen, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en el programa de hoy y principalmente pues compartir con Sergio, ¿verdad? Poder conversar desde nuestros lugares. Pues bueno, la relación mía con el fútbol es una relación de amor-odio. ¿Por qué? Porque bueno, ahora Sergio hablaba de que para él, cuando se mudó a Costa Rica, la clave de entrada fue el fútbol, ¿verdad? Para mí, la clave impuesta para poder vivir, entenderme dentro de una masculinidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta mi diferencia sexual, también era el fútbol, una clave de entrada donde no pude entrar. Entonces, en realidad, para mí es un marcador identitario por negación, por imposición y al mismo tiempo por negación. Entonces, entendiéndome como un sujeto sexodisidente de una masculinidad bastante femenina, que además eso pues conllevó desde mi niñez pues toda una serie de procesos y de vivencias violentas, ¿verdad? Que en ese momento era también algo naturalizado, sigue siendo, pero en ese momento pues nadie se lo cuestionaba, era parte de lo común, ¿verdad? Ser diferente y ser excluido. Entonces, para mí el fútbol era la imposición en la cual
por ejemplo, de un papá futbolero que no creció conmigo, pero, ¿verdad? Que había sido jugador en un partido, había sido un jugador connotado en un equipo de los barrios del sur. Él fue dueño de un bar, entonces tenía siempre sus trofeos de fútbol, de los campeonatos que había ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pasaron los años y nací yo. Diferente. Entonces, siempre había como algo, de alguna manera, ese recuerdo de la diferencia, pero también de ese arquetipo de masculinidad que se construía a nivel del fútbol, no solo como un mito familiar, sino también como una construcción social y nacional, ¿verdad? Y general, global de la masculinidad. Entonces, alrededor del 2003, yo con mi trabajo artístico, pues ya tenía algunos años de estar produciendo, de no entender ni tampoco haber salido del closet en el arte. Llegué al momento donde consideré necesario, ¿verdad?, tratar el tema de mi masculinidad, subordinada o marginada, alternativa, etcétera, y de mi homosexualidad. Y así fue como surgió el concebir la existencia desde mí de un alter ego que era un futbolista delicado. ¿Cómo sería ese futbolista delicado? ¿Verdad? Un futbolista que muy feminizado, un futbolista maquillado, un futbolista cuyas posturas, ¿verdad?, eran muy eróticas, ¿verdad?, muy sensuales. Y curiosamente, la imaginación, ¿verdad? O sea, perfilar a este futbolista delicado me permitió también pensar en cómo serían los objetos que utilizaría, cómo serían esos implementos. Entonces, los implementos para un futbolista delicado, pensando en la relación forma-contenido, era una bola hecha de lentejuelas, eran unos tacos también intervenidos con lentejuelas, que me recordaban por su color rubí a los zapatos de Dorothy en El Mago de Oz, ¿verdad? Pero que llevaban el brillo y el resplandor de la lentejuela y toda esta parafernalia de la moda, de los vestidos de noche, ¿verdad?, del cabaret. Me pregunto sobre esa capacidad que tiene el fútbol, no digamos en este momento que acaba de inaugurarse el Campeonato Mundial, sino habitualmente. Yo comentaba al principio que se estima que 270 millones de personas practican el fútbol en todo el mundo. ¿Por qué piensan ustedes que el fútbol tiene esa gran capacidad convocatoria? El fútbol, tal vez recordemos como fútbol, como deporte, porque bueno, hay una serie de prácticas, digamos, físicas con balón en conjunto, etcétera. Hay una larga historia, digamos, de lo que podríamos llamar el protofútbol, si quieren, ¿no? Pero el fútbol como tal, como deporte moderno, surge a mediados aproximadamente del siglo XIX en las public schools en Inglaterra, que es, digamos, el momento en que se codifica, ¿no es cierto? Cuando es como el derecho, del claro. Derecho consuetudinario al código, digamos, ¿no? Entonces se codifica el juego y surge lo que vendría a ser el deporte, que está muy también relacionado con un momento de expansión imperial. Surge en Inglaterra y en ese momento Inglaterra es la gran potencia imperial y por lo tanto hay una difusión, digamos, de este nuevo deporte, primero sobre todo entre las élites a nivel mundial, ¿no? Entonces se considera una práctica elegante, distinguida, burguesa, digamos, en un mundo que se va secularizando y se va racionalizando y que de alguna manera tal vez el fútbol materializa o crea un espacio para la difusión y reproducción de ciertos valores ligados a la modernidad. Y posteriormente el fútbol se va popularizando, ¿no? Va bajando, digamos, desde las élites hasta los sectores populares y ahí hay todo este debate sobre amateurismo y profesionalismo que está muy relacionado con esto. Digamos, en principio el deporte era una práctica que no conciliaba con, digamos, la mercantilización.
¿no es cierto? Era una práctica elegante y la profesionalización es muy mal vista en primera instancia. Pero el fútbol se va popularizando y quienes han estudiado este tipo de cosas desde la historia, pues básicamente señalan sus propias características, digamos ya en este caso formales del juego, ¿verdad? La facilidad del campo donde hay que jugar, el que se pueda jugar con un objeto redondo que muchas veces es muy precario, etcétera, en lugares muy, no sé, la playa o el potrero, para hablar un poco de América Latina, de Argentina y Brasil como los grandes paradigmas. Se puede, es como elástico en su constitución, se puede jugar 11 contra 11, pero también 5 contra 5, 3 contra 3. Se puede armar un arco con 2 piedras o con cualquier otro objeto. En fin, hay una serie de factores, digamos, que tienen que ver con su facilidad para ser jugado. Y la sociabilidad que genera, creo que también es importante, ¿no es cierto? Y esto está muy relacionado también con los procesos de urbanización. Las migraciones masivas del campo a la ciudad implican procesos de desarraigo, digamos, comunitario y necesidades de reinsertarse en redes de sociabilidad. Y los equipos de fútbol de barrio, digamos, juegan un papel importante. Eso se ha estudiado mucho en Argentina, que no está relacionado con la migración campo-ciudad, sino con la migración europea, digamos, desde fin del 19, principios del 20, hasta hacia Argentina y hacia Buenos Aires en particular, denominada la ciudad con más estadios del mundo, ¿no es cierto? La cultura barrial está estrechamente relacionada con el fútbol y la construcción de clubes y estadios locales, etc. El fútbol crea espacios de sociabilidad cuando se juega, pero también cuando se habla de fútbol. O sea, se juega fútbol, pero se habla mucho más que se juega de fútbol. Y es en esa conversación sobre fútbol donde se reproducen muchos de estos estereotipos que están vinculados a construcción de identidades sexuales o construcción de identidades nacionales, barriales, sociales, etcétera. Entonces yo creo que hay una combinación de elementos y claro, en algún momento el fútbol se convierte en un negocio y se convierte en un instrumento político y eso hace, incluso por ejemplo la iglesia que en principio rechaza el fútbol porque el fútbol de alguna manera le disputa el tiempo libre a la iglesia, ¿no es cierto? La gente, claro. los hombres sobre todo ya no van a la iglesia sino van al estadio, digamos, hay una tensión. Pero poco a poco la iglesia se da cuenta de que también puede aprovechar el fútbol para difundir el evangelio y ganar adeptos. Es lo que se llama el evangelio del músculo, digamos, ¿no? Al escucharlos pienso que definitivamente el fútbol es un fenómeno complejo, ¿verdad? Con muchísimas capas, con muchas aristas, que de alguna manera hace que la idea que existe sobre el fútbol desde ciertos intelectuales que lo ven un poco por encima del hombro quede completamente invalidada, ¿no? Es mucho más que 11 contra 11 siguiendo un balón. Nos convoca porque nos toca en muchos lugares, porque nos significa muchas cosas. Vamos a hacer acá una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos en La Telaraña, en un programa que hemos dedicado al fútbol con el sociólogo Sergio Villena y el artista visual Roberto Guerrero. Le solicitamos a Sergio una canción, como hacemos habitualmente, y nos propuso escuchar Garrincha, del cantautor, poeta, escritor y periodista uruguayo Alfredo Zitarrosa. Escuchemos.
lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de comba en el vuelo y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo, que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo, y se estremece la gente y lo ovaciona la gente. Lo lleva unido al pie como un equilibrista unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve. Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere. Y el balón le persigue, le cela, le hiere. Y se juntan y danzan y grita la gente. Y se abrazan y ruedan por entre las redes. Y se estremece la gente y lo ovaciona la gente. ¿Quién se llevó de pronto la multitud? ¿Quién le robó de pronto la juventud? ¿Quién le quitó de un golpe el hechizo mágico del balón? ¿Quién le enredó en la sombra la pierna, el flanco y el corazón? ¿Quién le llenó su copa en la soledad? ¿Quién lo empujó de golpe a la realidad? ¿Quién lo volvió al suburbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara, usted no es nada, ya no es usted? Esto fue Garrincha de Alfredo Zitarrosa. Contanos, por favor, Sergio, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Fue difícil la decisión. Y tal vez es un tema también para conversar en algún momento. Digamos, todas las expresiones artísticas y culturales que están vinculadas al fútbol. Ahora hemos estado hablando de la obra de Roberto, podríamos hablar de otras producciones en el campo de las artes visuales en Costa Rica, no sé, se me ocurre la de Priscila Monge o la de Rodríguez del Paso Joaquín y algunas otras. Hay mucha música, mucha literatura, poesía, narrativa relacionada con el fútbol. Por esto mismo que hablábamos, ¿no es cierto? Hay una épica y hay una lírica del fútbol, como dice un libro famoso de García Candao. De alguna manera el fútbol encarna esta idea del heroísmo, también que está vinculada a la masculinidad, seguimos. Pero el caso de Garrincha a mí me parecía muy interesante por un poco las particularidades que estábamos comentando fuera de micrófonos, ¿no es cierto? Un personaje salido de los sectores populares, salido de la favela, que se convierte prácticamente en un mago del balón, que no corresponde con los arquetipos físicos del guerrero o del macho, digamos, estereotipado, sino incluso una persona que tiene, digamos, algún tipo de discapacidad física, pero que se convierte en un mago del
del balón, como dice la canción, ¿no es cierto? Es lo que nos cuenta la canción, cómo él enloquece a las multitudes brasileñas con su toque, con su juego, con su magia. De paso habría que decir que hay muchos estereotipos, muchos arquetipos relacionados con la idea del jugador, guerrero, mago, Dios, ¿no? Dios, ya saben a quién me refiero. Entonces me parecía muy interesante la canción, porque además es una canción muy linda, ¿no? La manera en que narra la historia. Primero el auge de Garrincha y después la caída, digamos. Siento que Garrincha toca el cielo y después cae, digamos, de lo sublime a lo abyecto, de lo abyecto a lo sublime, de lo sublime a lo abyecto. Nuevamente es una especie de héroe trágico. Y también porque de alguna manera hay un escritor boliviano, Luis Antezana, que escribe sobre los estereotipos o las maneras de pensar la genialidad en el deporte, digamos. Y él habla del deportista genio, que es el que toca la bola y apenas la toca, de alguna manera genera la expectativa del gol. Está el jugador poeta, que en este caso sería Garrincha, que no solo genera una expectativa de gol, que no solo genera que genera una expectativa de jugada genial, y que en algún momento, y este es el punto clave, nos hace olvidar incluso del gol. ¿No es cierto? El fútbol se convierte en arte cuando nos olvidamos del gol, cuando lo que nos interesa es ver el juego como tal. Y Garrincha sería un poco, para este autor, Luis Antezana, la encarnación de ese tipo de jugador poeta, digamos, ¿no es cierto? El fútbol se convierte en una finalidad sin fin, casi, hablando en términos kantianos, digamos, se convierte en arte. Entonces me parecía interesante recordar también esta imagen de Garrincha, salir un poco de la discusión Pelé-Maradona. Claro, claro. A mí me gustaría recuperar esa idea que mencionaba Sergio sobre la relación entre lo prosaico y lo divino, algo que está en la canción, ¿verdad? Cuando dice lo limpia de barro y lo cuelga del cielo, ¿no? Establece esa oposición. Y me gustaría retomarla porque el barro justamente puede ser una metáfora interesante para referirnos a lo sucio, a lo bajo, a lo corrupto, cosa que se utiliza de esa manera con alguna frecuencia. Y para hablar de la FIFA, ¿no? Para hablar de algo que se ha señalado con alguna frecuencia durante las últimas semanas, que es que el Mundial de Qatar ha generado, digamos, una polémica a su alrededor, entre otras cosas, por la cantidad de migrantes que han trabajado en la construcción de sus estadios, ¿verdad? En condiciones infrahumanas. Y por supuesto la FIFA obteniendo enormes beneficios. Incluso Amnistía Internacional ha llamado a la actual Copa del Mundo la Copa de la Vergüenza. Y aquí mi pregunta sería, ¿cómo se concilia la pasión del fútbol con este lado oscuro de la organización? Y si eso es posible. Bueno, yo creo que en ese sentido, históricamente siempre han habido con las instituciones, en este caso la FIFA, grandes contradicciones, ¿verdad? Donde el poder económico se impone sobre los dilemas éticos, pues sobre la ética en general. Y bueno, este Mundial de la Vergüenza no solamente tiene que ver con este tratamiento inhumano, ¿verdad? Casi esclavizante de estas personas que están literalmente construyendo a punta de mazo, ¿verdad? Estas infraestructuras, sino también que estamos hablando de un país y de una cultura que desde Occidente realmente choca con Occidente en cuanto a la participación de las mujeres, en cuanto a la violencia también y la exclusión, por ejemplo, hacia quienes somos sexualmente distintos, ¿verdad? Países inclusive, no me refiero exclusivamente a Qatar, pero culturas en las cuales, por ejemplo, se nos ejecuta, ¿verdad? Por lo tanto, evidentemente, apoyar en este sentido esa sede
es de cierta manera reconocerlos, reconocer esas formas de violencia, ¿verdad? Todas, en todas sus capas, pero sobre todo la contradicción más brutal es saber que la institución que funciona, que FIFA, que en este caso alberga y básicamente sostiene mediante esa contradicción, le da una palmada en la espalda a ese lugar, a esas formas de proceder, esas formas de entender. Bueno, sí, digamos, el tema de la FIFA es polémico desde hace mucho, ¿verdad? Han habido hay muchos libros, muchas investigaciones escritas, digamos, en relación con esta construcción de una institucionalidad que por otro lado es muy interesante y muy particular, digamos, haber construido una Federación Mundial de Fútbol, como un comité olímpico, también en su momento, digamos, son organizaciones propias del periodo moderno. Estamos hablando antes de las Naciones Unidas, incluso de la Liga de las Naciones, etcétera. Es interesante como institución, como tal. Es una institución pues muy poderosa, que acumula mucho poder, que en algún momento le interesa más el negocio que el deporte, podríamos decir, y que al mismo tiempo desarrolla una serie de estrategias mercadológicas que resultan ser sumamente exitosas. Incluso el hecho de que se incorporen las mujeres como protagonistas y ya no solo como espectadoras, por ejemplo, es en parte el resultado de esta estrategia mercadológica y en cierto sentido puede interpretarse como un avance moderno, pero por otro lado hay que ver el trasfondo que responde también a estrategias de mercado, de mercantilización, etcétera. En ese sentido, también un poco este comentario que hacía Roberto es, creo que muy importante, porque decíamos el deporte en general moderno ha estado asociado a los valores precisamente de la modernidad, ¿no? De alguna manera de la libertad, de la sociabilidad, de la racionalidad, de la secularización, en fin, todos estos temas que tienen que ver con la modernidad, y lo que uno siente es, en este caso, que hay un retroceso, digamos, en varios de los aspectos que ustedes han señalado, digamos, tanto por la cuestión laboral, que es un tema que se viene discutiendo desde hace varios años, en el caso del Mundial de Qatar. Hay otras consideraciones económicas también que valdría la pena tal vez mencionar, como en el caso de Sudáfrica, la inversión que tienen que hacer los países para ser sede de un mundial, y muchas veces cómo eso repercute de manera muy crítica en las condiciones económicas y sociales del propio país anfitrión. Para cerrar el asunto, lo que llama la atención es que eso no hace mella en los hinchas del fútbol, ¿no es cierto? Puede haber muchas denuncias, Amnistía puede hacer denuncias, otras ONGs, etcétera, etcétera, pero finalmente lo vamos a ver, lo estamos viendo, la fiebre por el fútbol continúa. Entonces, de alguna manera, el fútbol, pese a todo, trasciende también este lado oscuro que parece tener tanto a nivel de la FIFA como de otros ámbitos de su organización y su práctica. El fútbol trasciende, a pesar de todo. Eso me parece una gran frase. Creo que con esa frase podemos quedarnos de momento. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados en la telaraña, hoy conversando sobre fútbol con el sociólogo Sergio Villena y el artista visual Roberto Guerrero. Hace un ratito escuchamos Garrincha de Alfredo Zitarrosa por sugerencia de Sergio, y ahora Roberto nos propone escuchar It's Raining Men, que podríamos traducir como Están lloviendo hombres, de este grupo de Weather Girls. Así que vamos a escucharla y al regreso la comentamos.
And have we got news for you? You better listen. Get ready, all you lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. Rising. Robin is getting low. How low, girl? According to all sources. What sources now? The streets, the place to We better hurry up. 'Cause tonight for the first time, just about 10:30, for the first time in history, it's gonna start raining men. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. I'm gonna go out. I'm gonna let myself get absolutely soaking wet. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Every specimen, tall, blind, dark and lean, rough and tough and strong and mean. God bless Mother Nature. She's a single woman too. She took on the heaven, and she did what she had to do. She bought every angel. She rearranged the sky so that each and every woman could find the perfect guy. Ooh, it's raining men, yeah. Can't you? Humidity is rising. And then it's rising, yeah. Robin is getting low. It's getting low, 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 low. It's getting low. According to all sources. According to our sources. The streets, the place to go. But tonight for the first time, just about 10:30, for the first time in history, it's gonna start raining men. It's raining. Woo! Hallelujah, it's raining men. Amen. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. It's raining men. Hallelujah. Esto fue It's Raining Men de The Weather Girls. Contanos por favor, Roberto, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Bueno, esta canción la escogí por muchos motivos. Resulta que una de mis investigaciones más recientes gira alrededor de un concepto que yo llamo arqueolocalogía o arqueología de la loca. Desde mi propio trabajo, eso se refiere a cómo reconocer en una serie de textos visuales, musicales, textos culturales, pues referentes en el pasado para mí y quizás para muchas otras personas que hayan servido para entender cómo se construyó una subjetividad homosexual. Entonces, esta canción, que es muy interesante, se presentó en 1982, si mal no recuerdo. Se le ofrecieron a íconos de la cultura gay, para la cultura gay, como Barbra Streisand, como Diana Ross, como Cher. Todas las rechazaron, ¿verdad? Por diferentes motivos, y finalmente terminó siendo grabada por estas dos mujeres ¿verdad? Que formaron este grupo, este dueto. Y lo interesante es que se convirtió con los años, casi que desde ese momento en las discotecas y con los años se ha convertido como en uno de los himnos gays de la cultura gay. Que a nosotros esos himnos, aquí en Costa Rica, nos llegan precisamente de otras latitudes, de Estados Unidos o de Europa. Jamás podría yo imaginarme en mi niñez que una canción hecha desde Costa Rica funcionara
¿verdad? De esa manera como una forma de identificación. Ahora, por qué la cité para esta conversación? Bueno, primero porque la fantasía de una lluvia de hombres es la misma fantasía que atraviesa el fútbol, particularmente desde la disidencia sexual. Esta relación, ¿verdad? Como les decía, de amor-odio con respecto al fútbol, también pasémonos al amor, ¿verdad? Pasemos más bien la mirada hacia el erotismo, hacia los objetos de deseo, hacia esa imaginación de una lluvia de hombres que en este caso empapan o con los que uno quiere empaparse. Entonces, no solamente desde una perspectiva personal, sino estéticamente y discursivamente, ¿verdad? Entonces, la canción me pareció muy pertinente porque tiene esta relación con la comunidad gay. Al mismo tiempo, en su debido momento, también fue bastante disruptiva porque eran mujeres precisamente cantándole a otras mujeres sobre la posibilidad de que de que tenían que salir a la calle porque había una gran disponibilidad de hombres a su haber. El fútbol tampoco hay un determinismo sobre el fútbol, sino que el fútbol es una práctica bastante elástica que pareciera puede ser apropiada por distintos sectores, por distintas poblaciones, por distintas identidades, digamos. Es una especie de significante vacío también que tiene cierta flexibilidad. Hay que desesencializar el fútbol, tal vez en ese sentido, pero yo tal vez retomaría estos comentarios y lo relacionaría nuevamente con lo que está pasando en Qatar, digamos, ¿no es cierto? O sea, cómo hay sectores subalternos, disidentes, que se apropian de este tipo de prácticas y las subvierten, digamos, y las cuestionan y le dan otros contenidos, etcétera. Y al mismo tiempo se organiza un mundial en un país donde este tipo de prácticas no solo están mal vistas, entre comillas, sino están incluso penalizadas, y van acompañadas de una serie de prohibiciones, digamos, saliendo un poco del campo de juego, incluso la cultura del hincha, ¿no es cierto? Para volver un poco a la canción de Están lloviendo hombres también. O sea, el fútbol también es una fiesta, también es una especie de carnaval, es un espacio de alguna manera de transgresión. Y eso nos lleva también a los temas de la violencia en el fútbol, etcétera, dentro del estadio, fuera del estadio, en fin, todo lo que suele ocurrir. Pero el fútbol también genera ciertos espacios de permisividad social. Y eso también es algo que hay que mencionarlo. En el fútbol también hay homoerotismo muy marcado. O sea, lo que pasa es que es un espacio de homoerotismo permitido. O sea, cuando uno ve los gestos amorosos, digamos, entre jugadores de un equipo de fútbol, la manera en que se abrazan, se besan, se tocan, etcétera, está de alguna manera, el umbral de tolerancia está ampliado, ¿no es cierto? Se permite cierto tipo de homoerotismo público, que no se considera como tal. Que no se considera como tal, exactamente. Pero que, por ejemplo, desde nuestro lugar lo que hace es hacer estallar la fantasía deseante. Exactamente. Y eso ocurre en la tribuna, o sea, no solo ocurre en el campo, ocurre en la tribuna, ocurre en las extensiones mediáticas, en los bares. O sea, cuando uno va a ver un partido de la Sele a un bar y la Sele mete un gol, uno ve como todo el mundo se abraza, se toca, etcétera, y no pasa nada, digamos. No pasa nada en el sentido de nadie censura eso, ¿no? Entonces, como que hay espacios que se han ido ganando, digamos, para la transgresión, para la apertura, para la subversión, para la apropiación, y bueno, y lamentablemente, digamos, pareciera que cuando el negocio se impone, muchas veces podemos retroceder en ese proceso de avance de ciertas conquistas, digamos, en favor de la subalternidad o de la diversidad. Claro, eso parece haber ocurrido en el actual
campeonato de fútbol en Qatar, precisamente. Esa creo que sería una conclusión en relación con la pregunta que hacíamos sobre el lado oscuro de la FIFA y la organización de este campeonato mundial en concreto. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de un programa de La Telaraña que hemos dedicado a conversar sobre fútbol con el sociólogo Sergio Villena y el artista visual Roberto Guerrero. Nuestro invitado ausente de hoy es el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, cuyos trabajos trascienden los géneros, combinan documental, ficción, periodismo, crónica, historia, y cuenta con algunos libros muy conocidos, como Las Venas Abiertas de América Latina y Memoria del Fuego, del año 71 y 86 respectivamente. Galeano nació en 1940 y falleció en 2015 como consecuencia de un cáncer de pulmón. Y claro, Galeano es interesante en nuestro programa de hoy porque era un aficionado al fútbol, escribió muchísimo sobre fútbol, creía que el fútbol era música del cuerpo y fiesta de los ojos, decía Galeano en algún momento. Así que le dedicó libros como Su Majestad el Fútbol, publicado en el 68, El fútbol a sol y sombra, cuyo título además pedimos prestado para nuestro programa de hoy, y Cerrado por Fútbol, que se publicó en 2017, 2 años después de su muerte. Según Galeano, el fútbol expresa unas emociones que generan fiesta compartida o compartido naufragio. Y a mí ese choque o ese antagonismo me interesa. Y les preguntaría justamente qué podrían comentarnos a propósito de ese antagonismo o de esta frase de choque que propone Galeano. Bueno, yo retomo un poco lo que estábamos hablando en el bloque anterior, precisamente con las contradicciones. Me encanta esta idea de, viniendo de Galeano mismo, de la fiesta de los ojos, porque precisamente, aunque el fútbol genera comunidad, genera fiesta, es un carnaval, ¿verdad? Abre el espacio del carnaval, también abre el espacio de la violencia, también abre el espacio de la destrucción, como hablábamos anteriormente. Aunque sea por una injerencia del poder económico e intereses también económicos y políticos, también abre el espacio precisamente de la censura y de la impostura ética, ¿verdad? En el caso de este mundial. Entonces, esas dos palabras, ¿verdad? Esos dos ejes que plantea Galeano, de naufragio y de fiesta, son realmente muy pertinentes en ese sentido. En la contradicción inclusive de la identidad personal y de la identidad sexual. Aunque no tiene que ver con fútbol, pero yo hice una obra en el 2015 que se llamaba Historias de Closet y es una apropiación de testimonios de hombres que se dicen heterosexuales en el foro de Costa Rica. Entonces, curiosamente, lo que me interesó a mí fue observar el fenómeno de que anónimamente muchos hombres decían, yo soy 100% heterosexual, pero me encanta que otro compañero me haga esto o estar con un hombre y hacer esto, pero yo sigo siendo heterosexual. Tengo novia, tengo esposa, pero cuando veo fútbol con mis compas o con mi compa, entonces la pasamos rico. Y cosas por el estilo. Entonces, justamente para mí, y lo digo desde mi lugar, desde la sexodisidencia y desde el trastocamiento que implica reafirmar la desobediencia, el fútbol es un espacio de naufragio en la pulsión, ¿verdad? En otro marco, como lo comentábamos, es un espacio de naufragio del control, del orden, de la racionalidad que nos lleva a la violencia y a la destrucción. Cuando hay fútbol pueden ocurrir cosas que no ocurren en la cotidianidad, sin que eso genere
rechazo social o censura, etcétera. Es como un espacio también, podríamos decir, como de catarsis social. Y bueno, eso tiene que ver también con la violencia, ¿no es cierto? El espacio, digamos, esto de que tienen los hinchas del fútbol, que es algo, la pasión, que no se puede explicar, que es el pecho caliente, como dicen los argentinos, el pecho frío, ¿no es cierto? Ese desborde emocional que nos provoca el fútbol, hablando en términos como generales. Ahora, volviendo un poco a lo de Galeano, digamos, si yo entiendo bien, es esta idea también de la derrota en el fútbol. Así que creo que es muy interesante. La derrota en el sentido que lo decía Roberto, tal vez también de la normativa heterosexual, digamos, de cómo naufraga esa masculinidad hegemónica en algunos momentos en el fútbol. Esta especie de dialéctica, ¿no es cierto?, de afirmación de la masculinidad hegemónica y de pronto desborde disidente de la masculinidad hegemónica. En fin, hay una dialéctica interesante en eso. Pero también el tema de la derrota, el fútbol muy épico, ¿no es cierto? Porque una de las metáforas del fútbol es la metáfora de la guerra. Puede gustarnos o no, pero está ahí presente, digamos. De hecho, se ha dicho, no sé, sociólogos famosos como Norbert Elias dicen que el fútbol ha sido una manera de domesticar, de racionalizar la violencia. O sea, la violencia como tal no se puede eliminar, pero se puede contener o reconducir, sublimar. Digamos, sublimar también. Uh-huh. Pero también se ha hablado, digamos, de la importancia que tienen las derrotas en la construcción de la identidad. Que eso es muy interesante, porque hablamos mucho de los triunfos, ¿no es cierto? Y hace rato hablábamos de Italia 90, podríamos hablar de Brasil 2014, etcétera, de esos momentos de gloria que nos llenan el corazón, por decir de alguna manera, cuando los recordamos y hacemos memoria, etcétera, etcétera, y como una construcción positiva de la identidad, cuando nos vemos como triunfadores o como capaces de lograr algo que creíamos que no era posible. Un poco la lógica del milagro, la de David y Goliat, en fin, ¿no? Del superarnos a nosotros mismos en ese espacio de competencia mundial. Pero también están las derrotas, y muchas veces las derrotas tienen implicaciones más profundas en la construcción de las identidades. Porque nos ponen a prueba también. O sea, es fácil subirse al carro de los ganadores, digamos. Es más difícil mantener la lealtad cuando se pierde. Y creo que esa es una también de las claves éticas del hincha de fútbol, ¿no es cierto? Que se puede cambiar de partido político, se puede cambiar de religión, pero no de equipo. O sea, el equipo puede perder y seguir perdiendo, pero es la última lealtad que nos queda. Y es esa lealtad, tal vez en la derrota, la que es una especie de límite ético. A mí la frase de Galeano relacionada con la fiesta y con el naufragio compartidos me hace pensar un poco en ese futbolista de extremos también, o sea, en ese futbolista conflictivo y a la vez solidario que fue Diego Armando Maradona. Y Galeano escribió mucho sobre Maradona. Dijo, por ejemplo, que fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo y el muerto de cada velorio. Una frase hermosa y muy conocida de Galeano. También lo llamó el más humano de los dioses, que no podía vivir sin la fama que no lo dejaba vivir. Creo que es una figura fascinante, sin duda. Yo les propongo que escuchemos, a propósito de Galeano y de los textos que escribió sobre Maradona, La vida tómbola, que es esta canción de Manu Chao, y al regreso la comentamos. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona,
Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mundiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona y un partido que ganar. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, 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 tómbola. Esto fue La vida tómbola en la voz de Manu Chao, que canta: si yo fuera Maradona viviría como él, porque el mundo es una bola que se vive a flor de piel. Y yo les preguntaría a nuestros invitados de hoy, ¿cómo vivirían si fueran Maradona? Bueno, si yo fuera Maradona y siguiendo un poco la línea de la canción, asumiría precisamente esa capacidad de decir, de hacer, de moverse, de estar arriba y abajo, de entre lo sublime y lo abyecto, que yo creo que no es muy diferente de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y de Ya vas por ese camino. y de cómo todos vivimos, de cierta manera, ¿verdad? Entre la luz y la oscuridad. Pero a veces nos preocupamos mucho por esas coordenadas, entre el estar arriba o el estar abajo, y se nos olvida que realmente es un tránsito. Lo bueno y lo malo simplemente son etapas, construcciones que se están siempre moviendo entre sí, que están, y uno sigue dando vueltas alrededor de eso. Creo que hoy el fútbol nos ha permitido simplemente el espacio para poder hablar de muchas otras cosas. No solo del fenómeno del juego, sino también de cómo somos los sujetos, de cómo son esas ideas que tenemos de arquetipos que son fijos y más bien al mismo tiempo, o que creemos fijos, perdón, y que más bien son inestables. Y que son inestables precisamente porque hay muchas circunstancias que siempre nos obligan al movimiento. Entonces, si yo fuera Maradona, me seguiría moviendo. Y creo que me voy a seguir moviendo. Aunque no seas Maradona. Aunque no sea Maradona. Yo no podría ser Maradona. Trataría por lo menos de no creerme Maradona, como dice Galeano, ¿no? precisamente, claro. Y tal vez mucho menos de creerme un Dios 10. Me mantendría ateo, digamos. No creería ni en mí mismo. Claro. Pero le seguiría dando, como dice la canción de Fito Páez, alegrías a la gente, ¿verdad? Al juego, alegría al corazón,
es la parte tal vez que yo rescataría más de Maradona, y también su irreverencia, digamos, contra la FIFA, aunque su falta de criticidad también respecto a otros movimientos políticos, etcétera. Un ser lleno de contradicciones, Maradona, ¿verdad? Si es un dios, entre comillas, es un dios trágico a lo griego, digamos, no es un dios sublime, etcétera. Pero en todo caso, trataría de no creerme Maradona. Muy bien. Creo que es interesante ahora que hablamos sobre Maradona y sobre su contradicción como una característica esencial, porque creo que también cuando hablamos de la FIFA, e incluso cuando hablamos de fútbol, estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de este fenómeno complejo que está lleno de conflictos y lleno de contrastes. Creo que eso también puede funcionar como una especie de idea de cierre para nuestro programa de hoy, que como decía Roberto, ha sido el pretexto para hablar de muchísimas cosas. Yo quiero agradecerles por estar acá, por dedicarnos un rato de su tiempo, de su experiencia y de su conocimiento. Muchas gracias de veras. Muchas gracias a vos. A la telaraña. Muy bien. Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompañó hoy desde la cabina de grabación. Gracias a Emma Tristán, la productora de nuestro programa, y a quienes nos escuchan. Creo que cada vez hay más personas que escuchan La Telaraña. Lo podemos rastrear un poco a partir de la página de Spotify. Entonces aprovecho también para comentarles que pueden suscribirse a La Telaraña en Spotify para quienes no lo han hecho. Mi nombre es Jürgen Ureña y quiero agradecerles una vez más por estar acá y además invitarlos a sintonizarnos en el 95.5 FM de Amplify Radio el próximo lunes a las 7 de la mañana. Muchas gracias, buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. En Amplify Radio 95.5.